Gloria a Cristo Jesús. Amamos Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Amén, Jesús. Vamos en esta mañana, hermanas, amadas, hermanos, a meditar en la palabra en Éxodo capítulo 26, versículo 31, 26, 31. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Vamos en esta mañana a leer los versículos del 31 en adelante. Dice la palabra en Éxodo 26, versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, sus capitales de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a meditar en estos versículos, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque hemos avanzado en este tema del tabernáculo. Iniciamos estudiando Éxodo y dentro de Éxodo están las instrucciones de Dios sobre el tabernáculo, un lugar donde Dios quiso habitar, donde Dios da ciertas instrucciones. Y como hemos visto todo lo que ya representa ese tabernáculo, para nosotros ya hemos visto lo que son las cubiertas. Hemos visto que hay 4 cubiertas y cada una de ellas tiene una representación, una sobre de otra. La primera cubierta, recordemos que era azul, ¿verdad? Después venía una segunda de pelo de cabra, que habla de los pecados que cargó nuestro Señor Jesucristo. Una tercera de carnero cubierta teñida en rojo, que habla de la redención. Y por último la de tejón, que es la que cubre, protege de toda acechanza del enemigo, de todo viento, de potestades, de principados. El tejón es el que protege al final la morada de Dios. Además de eso, vimos que el Señor inicia dando instrucciones acerca del techo. ¿Por qué? Porque el origen de la iglesia es celestial, no es terrenal. Por eso el Señor empieza hablando de la cubierta para producir las tablas del tabernáculo. Cada tablita nos habla de los seres humanos que hemos sido redimidos. La madera de acacia nos habla de la humanidad y
cubierta de oro nos habla de que hemos alcanzado la gracia de Dios para que Él pueda poner su naturaleza divina sobre nosotros. Así que el oro representa su naturaleza y es lo que se expresa en ese tabernáculo. Así que hoy nos muestran que hay una separación. Hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y hay un velo que está a la entrada del tabernáculo. Así que, ¿cuál era el propósito de Dios ya una vez que ya tiene el tabernáculo? Ahora el Señor pone velos. El primer velo es de 5 columnas y el segundo velo que separa el lugar santo del lugar santísimo es de 4 columnas. Pero tenemos que preguntarnos qué es el velo, qué significa, qué son las columnas, por qué el Señor quiso poner esas columnas. Y como ya leímos, el velo tiene los mismos colores de la primer cubierta, los mismos colores, porque viene el azul, el púrpura, el carmesí, y además vienen los querubines. El azul, que nos habla de lo celestial, y viene además el púrpura, nos habla de la realeza, el carmesí de la sangre y los querubines de la gloria de Dios. Quiere decir que una vez que el sacerdote entraba, aquí nos están presentando el lugar santo. Entraba el sacerdote, mire, aquí están las columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, con basas de bronce porque es un juicio, 5 que es responsabilidad para poder entrar al lugar santo. Entonces ya una vez nosotros experimentamos el juicio de Dios que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, ya entramos ahora al lugar santo. Y ahí en el lugar santo vamos a tener la experiencia de acercarnos a la mesa de los panes, porque el pan habla de Cristo. Él es el pan de vida. Ya vamos a tomar un aspecto de Dios. Seguido a eso vamos a acercarnos al candelero, ponerle el aceitito, el Espíritu Santo, prender el pábilo y que empiece a alumbrar. Es el segundo aspecto que habla del Espíritu Santo. Además, la siguiente experiencia es el incensario. El incensario. Entonces, en el incensario nos habla de Cristo como la oración. Una oración, si no tiene a Cristo, no sirve. Por eso todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús, porque Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, cuando oramos y colocamos el nombre de Jesús, estamos expandiendo el olor agradable a Dios, porque a Dios le agrada ese olor, ese perfume que es Cristo. Ya tenemos la experiencia entonces que nos va a introducir al lugar santísimo. Pero, ¿por qué está ese velo? ¿Por qué a Dios da esa instrucción? ¿Qué significa el velo? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacernos esa serie de preguntas. ¿Y por qué Dios separa el lugar santo del lugar santísimo? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver que hay un velo con 4 columnas. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Un velo con 4 columnas. Ya hemos visto que alrededor están 48 tablas.
48 tablas, que es lo que forma el tabernáculo. 48. ¿Por qué 48? Porque son 4 veces 12. 4 veces 12. El 12 nos habla de autoridad completa. En el Antiguo Testamento encontramos 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 discípulos. Nosotros en el año tenemos ¿cuántos meses? 12 meses. Entonces el 12 nos habla de algo completo, una autoridad completa. Entonces, sumado a eso o seguido a eso, tenemos que ver que el Señor no está conforme con las tablas de alrededor, sino que ahora habla de colocar columnas y sobre las columnas el velo. Según Hebreos 10:20 dice la palabra que el velo, vamos a esperar que el hermano nos ayude, el velo, vamos a Hebreos 10:20. Fíjese bien. Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice. Si nos pone el 19, hermano, para ver el contexto. Dice en el 19, hablando de Cristo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? No es el lugar santo, sino el lugar santísimo, porque en hebreo eso significa santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ya vamos a partir de ahí. El velo tipifica la carne de Jesús. Ese velo, el segundo velo que está separando el lugar santo del lugar santísimo. Ahora ese velo está sobre 4 columnas. 4 columnas. Así que en el primer velo había 5, que es la entrada, pero ahora hay uno segundo que está sobre 4 columnas. Las columnas están hechas del mismo material que las tablas. Madera de acacia, cubiertas de oro. Es el mismo material. Y además tienen la base de plata. ¿Tendrá alguna figura que nos muestre las tablas con la base, las basas? La Biblia nos habla de basas. Ahí está, miren. Entonces ahí tenemos las tablas y cada tablita tenía 2 basas de plata. Las columnas tienen una basa de plata. Si tenemos 48 tablitas que forman el tabernáculo, ¿cuántas basas tenemos? 96. Y si le sumamos a esas 96 las 4 de las columnas, nos habla de 100. 10 veces 10. 10 veces, porque la plata, la base de plata nos habla de la redención. Una redención perfecta, cabal. Por eso esas tablas pueden estar firmes porque tienen la base de la redención. La redención, la plata es redención. Entonces el Señor, seguido a eso, manda edificar columnas. Columnas.
¿Qué representan las columnas? Las columnas también tienen una representación. Entonces, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere. Mire, entonces el Señor no está conforme con el cristiano redimido que está formando la pared del tabernáculo. Es un cristiano ya perdonado, ya justificado, redimido, reconciliado con Dios. Además, tiene la base de la redención y doble, porque doble es testimonio. Entonces el cristiano que se ha acercado a Jesucristo ha sido perdonado. Pero Dios no quiere solo esas tablas, el Señor quiere columnas. Estas tablones representan a toda la iglesia, porque la iglesia es la plenitud. La iglesia es la plenitud. ¿Y cómo voy a saber que yo soy la plenitud? Cuando usted ve todas las riquezas de Cristo, todos los aspectos de Cristo, y los come. Todas las riquezas de Cristo son comestibles. Nosotros podemos ver todos los aspectos de Cristo: azul, púrpura, carmesí, realeza, celestial, plenitud. Ahí estamos viendo todas las riquezas. Aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí estamos viendo las riquezas, pero las riquezas son comestibles. Entonces, cuando usted lo come y lo digiere, se vuelve la plenitud. Yo les ponía de ejemplo a los hermanos que aquí en Ecuador hay muchas riquezas naturales. Las frutas, las verduras, las hortalizas. Hay mucha riqueza natural en Ecuador. Ecuador es riquísimo en riquezas naturales. Pero uno entra al país de Ecuador y uno puede ver todas esas riquezas. Pero si no las come, no sirve. Pero una vez que usted come el pescadito, aquí todos los viernes se come marisco, 4 veces al mes, marisco. Y entonces ahí estamos ya comiendo la riqueza que produce el país. Y entonces, si comemos las frutas, las hortalizas, las verduras, todas esas riquezas, entonces naturalmente yo voy a expresar las riquezas de eso que comí. Yo no voy a necesitar maquillaje rojo. Voy a expresar el rojo de la riqueza que comí. Eso se llama plenitud, expresión. Cuando usted y yo leemos en Efesios que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es la expresión de Cristo cuando la iglesia ingiere las riquezas de Cristo. Ahí nos volvemos la plenitud. Pero el Señor quiere columnas. Y en el Nuevo Testamento el Señor siempre le hablaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre. Y en Hechos ellos fueron columnas. Y Pablo le dice a Timoteo,
¿verdad?, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces ahora Apocalipsis nos está invitando a ti, iglesia, si tú quieres dejar de ser esa tabla y quieres convertirte en columna, porque una cosa es ser tabla, redimida, sí, ahí, pero otra cosa es ser columna. Necesitas vencer. Por eso en Apocalipsis nos muestra, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Quiénes son las columnas entonces? ¿Los cristianos que van a un seminario? ¿Los cristianos que van a un instituto? ¿Los cristianos que se aprenden la Biblia? ¿Los que salen con un título? ¿Los que tienen un posgrado? ¿Los apóstoles que traen una credencial? ¿Los presbíteros? Los que viven la palabra. Podemos conocer toda la Biblia, todos los misterios. Muéstrame con tu vida que tú eres columna, no con lo que tú sabes, ni cómo predicas, porque ahora yo no soy acostumbrado a gritar, pero hay unos que son gritones. Porque antiguamente se pensaba que cuando usted gritaba era cuando tenía más unción. Clave, la unción viene por la vida. Entre más vivamos la palabra, es bueno conocer la palabra, sí, porque sin conocimiento el pueblo perece. Pero si eso se convierte en vida, te estás volviendo columna. Entonces, el Señor quiere 4 columnas. Ahora hay cristianos por todos lados. Tablas, pocas columnas. Característica de una columna es que es disciplinado, tratado, sufrido, moldeado por Dios, aquel que está dispuesto a dar su vida por Dios. Te van a criticar, van a hablar mal de ti, te van a decir religioso, extremista, ¿y qué me importa? Si lo que quiero es agradar a Dios. Fui llamado con un propósito, con un plan de poder exhibir la gloria de Dios. Fuiste llamado por el nombre de mi Dios. Entonces, no es el hecho de que traigamos la Biblia. Hoy yo veo hasta fotos de líderes religiosos que traen su Biblia así. Y otros hasta perfilan. Es un compromiso, hermano. Tú y yo, que nos decimos cristianos, tenemos un compromiso. Porque está el nombre de Dios sobre nosotros. Y si no damos testimonio, el Señor
le dijo a Moisés 4 columnas, porque habla de la creación. Pero sobre esas columnas va a estar el velo. Y a mí me agrada mucho que el velo está sobre las columnas para que no se vean las columnas, porque le quitan la gloria a Dios. En verdad, toda la gloria se la llevan ahora los hombres. ¿Quién va a predicar? Fulanito de tal, y ahí va. Mueven el avispero, eso me lo aprendí aquí en Ecuador. Mueven el avispero, ahí van todas las avisperos. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el velo? ¿Dónde está la cubierta? Le está quitando la gloria a Dios. Una columna no se deja ver, expresa a Dios, vive, encarna la palabra. Experimenta la cruz de Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, porque ya vimos que el velo representa la carne de Cristo. Él ya abrió ese camino nuevo y vivo. Vivo. Ahora usted y yo entramos al lugar santo. Experimentamos la mesa, el candelero, el incienso. Pero hay algo que estorba. Algo que no nos deja avanzar. Algo que no nos deja experimentar. Tenemos que experimentar. Entrar no solo al lugar santo, comer el pan, prender el candelero y orar. Eso es comparado con los cristianos que vienen a las reuniones. Alabamos a Dios, aleluya, oímos la palabra, comemos el pan, vemos la luz del Espíritu Santo, oramos. Eso es bonito, hermano. Pero hay algo que nos está estorbando todavía para tener la experiencia de entrar al lugar santísimo y tener un encuentro con Dios cara a cara. Él se tiene que rasgar el velo de mi carne. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero a algunos todavía nos gusta el karaoke. Esa es la experiencia de un cristiano que está en los atrios. Se van a las discotecas, están ahí. Hay otros ya más consagrados, se meten al lugar santo. Vienen a las reuniones, se gozan, alaban, ven los milagros de Dios, pero no cambian de vida. Termina la reunión, salen y se olvidan de lo que se habló. Aquel que oye, entiende y vive, oye la palabra, la entiende y da fruto. Ese cristiano está rasgando el velo de su carne. Renunció a las enemistades, renunció al adulterio, renunció a la fornicación, renunció al robo, renunció a la mentira, renunció a la hechicería, renunció a la idolatría, renunció a su carne y adoptó el carácter de Cristo.
Yo iba a las reuniones de pastores. Yo dejo de ir porque estaban ahí muchos. Lo primero que preguntan es, ¿y cuántos van a tu iglesia? Y si usted les dice, no, pues somos 500. Ok, bien. Aquí tienes mi tarjeta. Bienvenido. Si usted le dice, no, pues somos 10. Somos... Ah, siéntese allá, ahorita lo atiendo. Miden las cosas por el número de ovejas y no por lo que se vive. Jesús los seguían cuando les daba de comer. Mire, les quitó la comida, les quitó los milagros y esos 6,000. Solo quedaron sus discípulos. Y Jesús les dijo, si ustedes se quieren ir, get up. Solo uno dijo, ¿a dónde iremos? Palabras de vida, de vida. Tú no hablas como los fariseos. Ellos hablan sin autoridad porque no tienen vida. Tú sí tienes vida. Tú vives la palabra, eres la palabra encarnada. ¿A dónde iremos? Hoy ya no se siguen a líderes así. Ya no hay columnas. Hay cristianos del montón. Ya no hay columnas, hermanos. Usted y yo fuimos llamados con un propósito de exhibir la gloria de Dios. Pesados en balanza, dice el Salmo, somos menos que nada. Y en esta semana yo decía, ¿cuánto valemos? Yo les decía, valemos $20. ¿Por qué? Porque fuimos tomados del polvo, donde hay minerales, donde hay calcio, donde hay zinc. Entonces, nuestro cuerpo tiene los mismos elementos que la tierra y las mismas cantidades. Si deshacemos este cuerpo y se lo llevamos a un químico, $20 le va a dar. Y tú cuidas esos $20 como si fuera millones. Algunos traen zapatos que valen más que lo que tú vales. ¿Qué es lo que en realidad vale de nuestra vida? La vida interior. Pablo dijo, yo quisiera salir ya de estos $20 y estar cara a cara con el Señor. Porque mientras estoy aquí, estoy lejos, estoy ausente, pero quisiera estar presente. ¿Qué nos estorba para estar cara a cara? Esta carne. Pleitos, iras, disensiones, guerras, mentiras. La sociedad está llena de mentiras. Columnas. Hoy hay apóstoles que en lugar de ser columnas son divisivos. Una columna une al cuerpo de Cristo. Une. Muéstrame con tus hechos que eres columna, no con tus palabras o con tu bonita forma de predicar o con tu sabiduría de biblina. No, ya no hay vida, hermanos. Ya no hay vida. Palabrería por todos lados.
El Señor busca columnas. El tabernáculo es algo preciosísimo. Y entre más avanzamos, menos vienen. ¿No se ha dado cuenta? Y yo creo que después de hoy, menos. Yo no vine aquí a Riobamba, hermanos, a abrir una iglesia. Yo vine a ayudar a la iglesia. 200 iglesias hay aquí en Riobamba. Para abrir otra. ¿Para qué? Dios me envió a ayudar a los que ya están. Y que se vuelvan columnas. Sobre todo los líderes. Los que se dicen ser líderes. Porque el problema aquí no son las ovejas, son los líderes. Y como yo les digo sus verdades, me hacen a un lado. No me importa. Yo no vine a perder el tiempo. Claro. Para perder el tiempo me quedo en mi casa, en mi país. Estiro ahí las patas y prendo el televisor. Las columnas con capiteles de oro. Capiteles de oro. La fuerza que sostiene y conecta la naturaleza divina. Une. Son cristianos que están viviendo la encarnación, la crucifixión de Cristo. Viviendo. Entonces, el Señor nos invita a que se viva su vida. Amén, santos. ¿Por qué el Señor puso esa cortina? Porque nada del hombre natural puede entrar a ese lugar. Adán fue sacado cuando él pecó, sacado de la presencia de Dios. Hubo una división entre Dios y el hombre. Esa cortina en el tabernáculo nos muestra que Dios no acepta nada del hombre caído, nada del hombre natural. Así que el Señor lo que quiere es un hombre nuevo. Porque dentro de esa cortina está el arca, está no solo un aspecto de Dios, está la gloria de Dios, está la presencia de Dios, donde lo vamos a ver cara a cara. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, nos quedan 15 minutos para terminar con ustedes. Fíjense, 4 columnas. Si el velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo a arriba, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo se rasga del cielo a la tierra. Nos muestra que Dios es el que lo rasga, porque es la carne de Jesús. Ahora se abre ese velo y solo piense, porque no sé si hay otra imagen donde ya esté el velo abierto. Pero si no hay otra imagen donde ya esté el velo abierto, yo le pregunto a usted, ¿cuántas columnas tenemos? 4. Si se abre el velo, ¿cuántas entradas hay? Unos dicen 1, otros dicen 2. Otra vez, conéctese. Una columna, 2 columnas,
Vamos a ver. 4 columnas. Un solo velo. Se rasga el velo. ¿Cuántas entradas nos quedan? 1, 2, 3 entradas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abra la Biblia en Lucas 15. Lucas 15. Les quito las columnas. En Lucas capítulo 15 vamos a encontrar todo el capítulo. Pedro, Jacobo y Juan fueron las primeras columnas, pero el Señor nos está invitando a que seamos columnas. Una columna está dispuesto a todo, a ser tratado por el Señor, a renunciar a este mundo y a la carne y exhibir la gloria de Dios. Entre menos nos veamos nosotros, es mejor. Si se ve Cristo y la gloria es para Cristo en lo que hacemos, estamos caminando bien. Porque toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él. No es para las columnas. Por eso el velo está encima de las columnas. Entonces en Lucas 15 vamos a encontrar 3 parábolas. ¿Cuál es la primera parábola? Donde se presenta a Cristo, el buen pastor que su vida da por las ovejas. El día jueves estuvimos con las hermanas hablando del Dios triuno. Pero suma a esto que estamos viendo hoy, súmale a ese estudio, porque en ese estudio no tenemos estas citas. En Lucas 15 encontramos al Hijo, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Termina esa parábola y usted va a encontrar la parábola de la moneda perdida, del dracma perdido. Segunda parábola. Y dice que esa mujer que perdió esas monedas, la busca, prende la luz, prende la lámpara y empieza a buscar hasta encontrar esa moneda. ¿De qué nos habla esa parábola? Del Espíritu Santo, que viene y Él es el que viene a buscarnos. Tú eres el dracma que se había perdido. Yo te estoy mostrando las 3 puertas. La primera puerta, el Hijo, el buen pastor. La segunda puerta, el Espíritu, la mujer que viene a buscar esa moneda. Pero hay una tercera parábola. Está el padre esperando al hijo pródigo. Entonces ahí en Lucas 15 están las 3 puertas. ¿Lo alcanza a ver? Está el Hijo, el buen pastor, está el Espíritu, la mujer buscando la dracma, y está el Padre esperando al Hijo pródigo. 3 puertas para entrar al lugar santísimo. ¿Lo vio Susanita? Padre, Hijo y Espíritu. Pero aquí en esta parábola nos muestran al Hijo, al Espíritu y al Padre. Porque los 3 son uno. Ahora veamos lo que dice Efesios. Efesios 2:18. A ver, ahí vamos a encontrar las 3 puertas. Y espero que lo veamos. Solo en ese versículo están las 3 puertas.
¿Ya lo vio Andreita? Ahí están las tres. Vamos a repetirlo, porque por medio de Él, el Hijo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahí está el espíritu, al Padre. Ahí está el triuno Dios. Está el Hijo, está el Espíritu y está el Padre. Aleluya. Así que el velo fue rasgado, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aleluya. La carne de Cristo fue crucificada, fue rasgado, fue partido para que usted y yo entráramos a la presencia del Señor. Cristo como el Cordero es nuestro Redentor. Cristo como el maná es el que nos alimenta. Cristo como las vestiduras es aquel que viene a estar sobre las columnas. ¿Por qué viene a estar sobre las columnas? Porque cuando viene la vestidura, se hace uno con las columnas. El Señor está buscando la unidad con esas columnas, hacerse uno. Hacerse uno con el Señor es vivir su vida. Vivir su vida. Se abrió el velo. Tenemos entrada ante la presencia del Señor. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Usted y yo podemos hacerlo eso si renunciamos y estamos dispuestos a ser rasgados. ¿Qué es lo que nos estorba? La carne. Pablo dice, yo ya quisiera estar allá, estoy aquí por causa de ustedes. Pero si me preguntan, yo quisiera dejar esta morada, esta habitación temporal, para estar en aquella, en la gloria, en la presencia de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Quieres seguir siendo tabla? ¿Quieres ser columna? Al que venciere, lo haré columna, columna, en el templo de mi Dios. Amén. ¿Qué le parece si repetimos ese versículo de Apocalipsis? Señor Jesús. Amén, santos. ¿Qué versículo era? Apocalipsis. Vamos a repetirlo. Al que venciere, yo lo haré. Ahí está una promesa. Hay una condición, hay una promesa. Yo lo haré. Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Amén. Que Dios ponga el deseo. Ya tenemos la naturaleza. Ella nos ayuda. Echa mano de la vida eterna. Echemos mano del espíritu de vida en Cristo Jesús para que logremos ser columnas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias.